Saludamos a Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un placer de compartir con ustedes este momento de la mañana. Igualmente, sobre todo en un día en el que entramos ya en nada, en el segundo día del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, pero como resumen del primer día, después de haber visto el discurso, después de haber visto también lo que aportaba, ¿no?, el Partido Socialista y la respuesta del presidente del Gobierno de Canarias, ¿cómo resume esta primera jornada que dejamos atrás del debate? Pues la verdad que si tengo que ser sincero, no venía al debate con la impresión de que íbamos a centrarnos en los auténticos problemas de Canarias, ¿no? Venía con la impresión de que iba a ser un puro trámite para el presidente del gobierno, que creo que fue lo que demostró en su discurso en la mañana de ayer, porque bueno, nos traslada la sensación o el mensaje de que Canarias todo va bien, de que no hay ningún problema y que los grandes problemas pendientes dependen de otros, ¿no? Y que un poco ha venido a hacer lo que ha podido hacer, ¿no? Lo que le han dejado hacer la herencia y con lo que le ha dejado hacer la insensibilidad del gobierno de España. Bueno, yo creo que son tres falsedades de las tantas que dijo ayer el señor Clavijo. Primero porque ha hecho lo que ha querido hacer y porque cada vez que ha tenido que optar a la hora de tomar una decisión, siempre ha optado por ir en contra de los más débiles en Canarias. Hay miles de ejemplos en estos 2 años de gestión que demuestran lo que estoy diciendo. Y luego, que a mí es lo que más me preocupa, que es un presidente, yo estoy convencido que es el presidente más débil de la historia autonómica de Canarias, que está sometido a las estrategias del señor Feijóo en Madrid y los grandes asuntos que hemos vivido estos últimos 2 años, especialmente en la crisis migratoria de Canarias, pues ha estado a merced de lo que ha dicho el señor Feijóo. Y bueno, ya el último asunto ha sido precisamente el levantarse de la reunión del Consejo Financiero y Política Fiscal a nivel nacional, pues porque el señor Feijóo llamó a la consejera para que se levantara y acompañara a los del PP, bueno, pasando olímpicamente lo que pensaba el gobierno de Canarias, ¿no? Y creo que eso es malo para nuestra comunidad, porque eso demuestra que el presidente no manda, no lidera y que su opinión pues tiene muy poco valor. Y las cosas que ha ido diciendo ayer, pues ya las hemos oído en el anterior debate, en el debate de investidura, por ejemplo, de decir o sube los salarios o pongo impuestos. Hombre, es que no nos tome el pelo, porque eso lo dijo en el discurso de investidura, lo volvió a decir en el discurso del año pasado del Estado de la Nacionalidad. Ahora hice lo mismo, pero añadiendo una cosa, que es vincula la subida de salarios a la productividad, que es lo que están planteando precisamente los empresarios. Claro, en este caso, por ejemplo, el drama migratorio, sí les acusaba directamente, ¿no?, lo que veíamos ayer en el debate, les acusaba al Partido Socialista de esa insensibilidad que se dio en el momento álgido, ¿no?, con el muelle de Arguineguín, ¿no?, cuando entonces les reclamaban, ¿no?, bueno, que era Feijóo quien estaba marcando las líneas de la política migratoria. Él también directamente les contestaba que habían sido ustedes más insensibles que ellos, teniendo en cuenta que nunca solucionaron el problema del muelle de Arguineguín No, hasta nada, que vino nada un que juez. ver, porque recuerda que aquella situación fue una situación sobrevenida, ¿no? Se iniciaba esta segunda oleada que había habido Canarias en años anteriores, ¿no? Y bueno, en aquel momento, producto precisamente de la pandemia, hay que recordar que estábamos en la pandemia con todas las dificultades que eso producía, pues se produjo aquella avalancha de patera en un corto periodo de tiempo y que bueno, que efectivamente se produjo esa presión. Pero claro, se tomaron las medidas para que eso fuera desapareciendo, ¿no? Pero ¿por qué ocurrió aquello? Porque Canarias se desmontó todo el operativo que había de centro de acogida a los inmigrantes que se habían creado precisamente en la anterior crisis migratoria que había sufrido Canarias y que la había creado el gobierno. Con el Partido Popular en el gobierno, lo que hizo fue, los 6 años que estuvo, desapareció todos esos centros de equipamiento de acogida. Y claro, cuando nos vimos en aquella situación, en Canarias no había un centro de acogida para atender a las personas que nos llegaban por las costas, ¿no? Decir eso, consciente de lo que pasó, porque parte de esa experiencia la tuvo él también como presidente del gobierno, pues es decir, bueno, pues intentar trasladar una versión que no tiene nada que ver con la realidad y que sabe que está mintiendo en el fondo porque son circunstancias absolutamente distintas. Hoy Canadá tiene 71 centros de acogida. En aquel momento no había ni uno. Y los que había, el PP lo fue cerrando los 6 años que estuvo en el gobierno de España. Bueno, sobre vivienda también, señor Franquis le señalaba diciendo, bueno, que no ha entregado en el tiempo que estuvo gobernando, en el caso, por ejemplo, el área que usted lideraba, ni una sola Ujú. llave, ¿no? No sé si tiene que decir algo también al respecto en política de vivienda, Bueno, no, que también está siendo uno de los graves problemas que estamos viendo, ¿no?, en la sociedad no, actual. no, sí, 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 las únicas viviendas que se están entregando son precisamente del plan de vivienda que aprobamos nosotros
4 años atrás, son esas viviendas que están entregando. El gobierno no ha construido ninguna vivienda, pero ni una sola, ni la va a construir los 2 años que quedan, ¿no? Porque cada vez que saca una fotografía, han entregado viviendas el otro día precisamente en Agaete, producto del plan de vivienda. Entregaron viviendas en Ingenio, producto del plan de vivienda. Entregaron viviendas en Puerto del Rosario, producto del plan de vivienda que se aprobó por el Parlamento de Canarias, que los esconden continuamente, salvo para hacerse una foto. La realidad es que el problema de la vivienda ha crecido en los 2 últimos años en una forma enorme, porque antes había 25.000 solicitantes, ahora estamos en 27.000. Antes había más de 21.000 viviendas residenciales en el mercado residencial, ahora han pasado al mercado vacacional, precisamente la forma de gestionar el gobierno, la nueva ley vacacional, que hace 1 año y medio que la llevan elaborando. Y en ese periodo de tiempo han salido 21.000 personas del mercado residencial de larga temporada al mercado vacacional. Esos productos de este gobierno. Y el decreto que aprobaron hace un año no han construido ni una sola vivienda de ese decreto. Y por eso, cuando van a visitar obras y cuando van a visitar entregas de viviendas, son precisamente las viviendas del gobierno anterior. Lo que sí ha quedado claro, que el señor Clavijo no va a entregar una sola vivienda de su gestión, como tampoco entregó cuando fue presidente del gobierno de Canarias, que hay que recordar que el problema de la vivienda es un problema histórico en Canarias porque hace más de 15 años no se construía una vivienda pública en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Y fue el gobierno anterior quien hizo un pacto por la vivienda y quien hizo un plan de vivienda que aprobó el Parlamento de Canarias para construir 5.000 viviendas en Canarias en los próximos 6 años, que es lo que se está haciendo en estos momentos. Hombre, y está presumiendo de eso porque va a hacerse la foto a Lanzarote a ver las obras, que era una isla que hacían 26 años que no se construía una vivienda. Y Coalición Canaria lleva 28 años gobernando esta comunidad. Cuando habla de la herencia, hombre, hay que tener mucha cara hablando de la herencia cuando es un gobierno, cuando es un partido, insisto, que lleva 28 años gobernando Canarias. Entonces, de lo que se dijo ayer y de lo que dijo el presidente, ¿hay alguna cosa con la que, bueno, comparta reflexiones, que vea que el Partido Bueno, Socialista, yo aun creo estando en la oposición, pueden estar conjuntamente con ellos? sí, sí, le hemos dicho que sí, que estamos nosotros, que nos alegramos que la economía crezca, claro que nos alegramos que el empleo crezca, por supuesto que sí, nosotros no somos el PP que queremos que España se hunda, no, al contrario, nos alegramos que la pobreza haya bajado 1,5 puntos en este último año, como ha venido bajando en los últimos 4 años. De eso nos alegramos, pero la diferencia es que estas cuestiones no dependen del señor Clavijo, porque la política de empleo, si se crea empleo, no depende del señor Clavijo, ni la economía crece por las políticas económicas del señor Clavijo, no tiene nada que ver. Y eso crece como nos alegramos que le suba las pensiones a los 360.000 pensionistas que existen en Canarias, o que suba el salario mínimo interprofesional que afecta a la carrera a 72.000 personas. De todo eso nos alegramos, pero de todo eso no tiene nada que ver con el señor Clavijo. ¿Qué es lo que tiene que ver con el señor Clavijo? La sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales fundamentalmente, que es competencia de la comunidad autónoma, la vivienda, todo eso tiene que ver con Clavijo. Y todo eso, objetivamente, ha ido empeorando en los últimos años. Lo de la vivienda es un ejemplo claro que ha ido empeorando. Más cara el alquiler, más cara la venta. Y bueno, ya vemos la sanidad, o vemos la dependencia, o vemos la educación, cómo siguen agonizando las universidades públicas, Ujú. mendigando que se le dé un nuevo modelo de financiación y el gobierno después de 2 años sigue sin firmarlo. O cómo hay los docentes en FP vuelven otra vez a denunciar y a manifestarse precisamente porque el gobierno de Canarias pues no son partícipes de sus reivindicaciones. O cómo la familia, los padres y madres de los alumnos con necesidades especiales están esperando una respuesta sin que se la dé el gobierno. O cómo los empleados públicos en sanidad, en servicios sociales, bueno, la última de servicios sociales que le han pedido la dimisión al presidente del gobierno. El ambiente que están creando en muchos sectores sociales es el que es, ¿no? Hay decepción en el sector público, lo hay en la sanidad, que lo hemos visto al principio de este año, lo hay en servicios sociales, lo hay en definitiva en todos estos asuntos que es competencia directamente del gobierno de Canarias. Bueno, para acabar, señor Franquis, porque sabemos que tiene la agenda muy, muy apretada hoy y enseguida también se tiene que marchar, una rápida cuestión. También ayer, ante una reflexión y contestándole al diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, Bloque Canarista, Luis Campos, sobre, ¿no?, el ascenso de la ultraderecha, decía Fernando Clavijo también que habría que a lo mejor mirar pues por qué ha crecido la ultraderecha, sobre todo porque siempre ha venido ese crecimiento después de que ha habido gobiernos progresistas, ¿no? Y señalaba diferentes gobiernos, al igual que después del Pacto de las Flores entraba precisamente Vox también en el Parlamento de Canarias. No sé si tiene alguna respuesta también para esto. Bueno, me parece una reflexión que no tiene ningún sentido, nada que ver con la realidad. De esas cosas que imagino que suele soltar sin tener
muy claro lo que está diciendo, pero simplificar una situación política e ideológica que está ocurriendo en el mundo, aquí en España, en Europa y a nivel internacional, de la simpleza con que lo ha hecho, me parece que en manos de un presidente del gobierno, a la hora de hablar de esas cuestiones, que están muy alejadas de lo suyo, pues debería tener algo más de responsabilidad. Empezó hablando precisamente de la situación de Trump, la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos y lo que está creando en el contexto internacional, que compartimos esa reflexión. Pero cuando hace ese análisis se olvida que está pactando con la autoderecha en Granadilla y ha firmado un pacto para una posición de censura en el Ayuntamiento de Granadilla en Tenerife. De eso no dijo absolutamente nada. Bueno, acusó a otros que lo estaban haciendo, Ujú. pero no se puede venir continuamente con esa contradicción en sus reflexiones, ¿no? Pero además de todo esto, lo que me preocupa del señor Clavijo es que no manda ni lidera. En los grandes asuntos de Canarias, que en parte tienen que ver con la política estatal, no tiene ningún respeto de su socio de gobierno, que forma parte del gobierno de Canarias y que lógicamente tiene responsabilidades. A mí me parece indigno, desde el punto de vista político, que la consejera de Hacienda abandone una reunión tan importante para Canarias, representando a las Islas Canarias, porque le ha llamado su jefe de partido para que abandone esa reunión y que el presidente del gobierno de Canarias diga que es una anécdota, porque me parece gravísimo. Ujú. En esas circunstancias normales hubiera producido inmediatamente el cese de la consejera. ¿Por qué no lo hace el señor Clavijo? Porque lo único que le importa es el poder. Absolutamente, lo único que le importa es su primer objetivo, el poder. Segundo, quedar bien con el señor Fijó. Y el tercero, bueno, pues ya defenderemos los intereses de Canarias. Bueno, pues terminamos en otra ocasión. Sí, espero poder tener un poquito más de tiempo con Sebastián Frankis para también abordar pues la política insular, ¿no? En este caso también como responsable del Partido Socialista. Y si tuviera que evaluar del 1 al 10 la actuación del primer día del debate, en este caso del Gobierno de Canarias, ¿cómo lo puntuaría? Bueno, pues la verdad que nosotros esperábamos, primero, algo más del presidente, ¿no? Mm. Nosotros hemos hecho un análisis crítico de la situación porque hay asuntos que lo requieren y mañana plantearemos las propuestas que hemos hecho desde el inicio de la legislatura. Me Ujú. recuerdo que en el primer debate de investidura planteamos dos acuerdos, en el debate presupuestario, un pacto por la pobreza en Canarias y un pacto por la productividad. El gobierno iba hablando de la productividad, enredando, sin tomar ninguna decisión. Nosotros creemos en la política útil, ¿no? Y creemos que se puede hacer oposición al gobierno y al mismo tiempo hacer propuestas, que es lo que venimos haciendo en estos 2 años de legislatura. Ayer fue un momento de crítica al gobierno, porque creo que hay asuntos para poder criticarlo. Ujú. Mañana será un asunto de hacer propuestas y haremos las resoluciones que van en la línea de lo que dijimos ayer, de Sí. vivienda, de nuevas tecnologías, investigación, desarrollo, de cultura, de educación. Fundamentalmente centraremos nuestras propuestas en esas áreas. Muy bien. ¿Y del 1 al 10 qué nota le pone? A lo de ayer, pues que Sí. depende. Si se valora desde el punto de vista del gobierno, pues le pondré una poca valoración porque esperaba algo más del Vale. presidente del gobierno a la hora bueno, de trasladar un mensaje de esperanza Mm. a la sociedad canaria, a la hora de trasladar que hay un gobierno que ejecuta y que está llevando a cabo una gestión. Y sin embargo, lo que produjo ayer a mí me produjo una enorme tristeza de un discurso tan pobre y que no fue capaz de trasladar un mensaje claro a la sociedad canaria. Muy bien. Pues Cuatro. nos quedamos con eso. Sebastián Frankis, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, muchas gracias y buen debate en el día de hoy. Gracias, buenos días a ustedes. Hasta luego.